Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me despertaba con el primer sonido del despertador, salía sin desayunar y pasaba el día entero entre reuniones, documentos y llamadas urgentes, comiendo cualquier cosa frente al ordenador o en algún rincón de la ciudad. Mi trabajo en la consultora me exigía más de lo que tenía para dar, pero me aferraba a esa rutina como si fuera la única forma de sostener mi mundo. Apenas tenía tiempo para respirar, y mucho menos para estar en casa, donde mi marido llevaba semanas enfermo con una gripe que no parecía ceder. Nuestra relación se había vuelto silenciosa, casi automática, y la culpa me pesaba cada vez que miraba el reloj sin poder volver a tiempo. Pero ese jueves, algo dentro de mí decidió romper el ciclo. Después de revisar el calendario y ver que no tenía reuniones al mediodía, decidí hacer algo distinto. Salí temprano de la oficina, pasé por su restaurante favorito y pedí su plato preferido, pensando que ese pequeño gesto podía levantarle el ánimo. Me imaginaba su sonrisa al verme entrar con la bolsa en la mano, su voz sorprendida al saber que pensaba en él incluso entre tanto caos. Tal vez, en silencio, necesitaba reconectar con lo que éramos antes de que la vida nos tragara. Sentí un poco de esperanza mientras elegía el postre que solíamos compartir los domingos, como si aún hubiera algo que salvar. Con el corazón latiendo más rápido de lo normal, tomé el coche y me dirigí a casa sin avisar. Conduje por las calles de siempre, pero todo parecía distinto, como si la ciudad misma quisiera advertirme algo que yo aún no podía ver. Mientras pasaba los semáforos, repasaba mentalmente lo que le diría al entrar: mira lo que te traje, o quizás un beso silencioso. No le escribí ni llamé porque quería que fuera una verdadera sorpresa, de esas que se cuentan después con ternura. Al girar en la última esquina, vi nuestra casa al fondo, la misma fachada de siempre, pero con una extraña quietud que me hizo fruncir el ceño. Aún así, aparqué sin sospechas, bajé con la comida en las manos, respiré hondo, y abrí la puerta. Empujé suavemente la puerta con la bolsa de comida colgando de mi muñeca, esperando encontrarme con el silencio habitual de su reposo, quizá el murmullo del televisor encendido o el sonido seco de su tos. La casa estaba en penumbra, como si alguien hubiera querido esconder el día, y eso me obligó a caminar con cuidado, conteniendo los pasos, como si presintiera algo que aún no comprendía. Crucé el pasillo sin hacer ruido, con una mezcla de emoción y nerviosismo, deseando que mi presencia fuera un alivio para él. Todo estaba tal como lo habíamos dejado por la mañana, salvo una pequeña diferencia: la puerta del dormitorio estaba entornada, y dentro se escuchaban voces. Me detuve en seco, confundida, con la bolsa en la mano y un nudo empezando a formarse en el estómago. No era la radio, ni una serie en el portátil, ni ningún sonido familiar, era su voz, clara, hablando con alguien. Esperaba escucharle débil o somnoliento, pero en cambio lo oí animado, casi entusiasta, como si hablara con alguien que le alegraba el alma. Mi corazón se aceleró sin razón aparente, y me acerqué un poco más, sin atreverme a abrir la puerta del todo. Fue entonces cuando escuché una carcajada femenina, suave, íntima, que no pertenecía a ninguna amiga, ninguna hermana ni vecina. Algo dentro de mí se tensó al instante, como un hilo que está a punto de romperse, pero aún no quise creerlo. Su voz volvió a sonar, esta vez más nítida, y entonces me di cuenta de que estaba hablando en alta voz, como si no le importara quién pudiera escucharle. Dijo su nombre con dulzura, y le preguntó si había dormido bien, llamándola mi amor, con una naturalidad que me atravesó como un puñal. Sentí un calor subir desde el pecho hasta la cara, como una fiebre de rabia y desconcierto, pero aún seguía quieta, como atrapada por la necesidad de entender. Ella le respondió con una voz suave, seductora, y él soltó una risa que hacía meses no escuchaba en casa. Me quedé clavada frente a la puerta, paralizada entre la duda y la certeza que empezaba a brotar sin piedad. Entonces él lo dijo, sin titubeos ni rodeos, con esa voz templada que tantas veces me había mentido sin que yo lo supiera: cuando mejore, dejaré a mi mujer y empezaremos de cero. La frase me atravesó de arriba abajo, como si alguien me hubiese vaciado el pecho de un solo golpe, dejándome sin aire. No era una discusión, no era una confusión, era un plan, claro, decidido, pronunciado con total convencimiento. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies,
pero aún así no pude moverme, como si necesitara escuchar hasta la última palabra. Y aún quedaba más. Su voz bajó de tono, como si quisiera acariciarla con las palabras, y añadió sin ninguna culpa: lo tengo claro, contigo es distinto, tú eres lo que siempre he buscado. Era una declaración de amor, una traición dicha con ternura, y esa dulzura envenenada me hizo apretar los dientes para no romper en llanto allí mismo. Lo peor no era lo que decía, sino cómo lo decía, con seguridad, con ilusión, con esa voz que a mí ya no me dirigía desde hacía meses. Comprendí entonces que no era un error, ni una aventura, ni un desliz, sino algo deliberado, construido a mis espaldas con calma. Me llevé una mano al pecho porque el dolor era físico, real, punzante. Te amo más de lo que nunca la amé a ella, dijo, y esa frase se me quedó grabada como una quemadura que nunca se borra. No solo me estaba reemplazando, me estaba minimizando, reduciendo a un error, a una sombra de lo que ahora él creía haber encontrado. Me quedé sin aliento, sin pensamientos, con la cabeza zumbando y los ojos secos, como si mi cuerpo se negara a procesar tanta humillación junta. En algún rincón de mi mente, una voz me gritaba que saliera corriendo, pero mis pies no respondían. Seguí allí, atrapada en ese pasillo donde la realidad me rompía en silencio. No recuerdo haber respirado durante esos segundos, solo recuerdo mis manos temblando, la bolsa de comida colgando como un símbolo ridículo de lo que creí que era el amor. Mis piernas flaqueaban, pero mi orgullo aún me sostenía, y fue ese orgullo el que me obligó a no llorar, no caer, no gritar. Me quedé quieta, escuchando cómo ella reía del otro lado del teléfono, tan segura de su sitio, tan tranquila en su conquista. El pasillo se volvió un túnel sin salida, mi corazón golpeaba con una fuerza que dolía en el pecho y en los oídos. Y entonces supe que, en un solo día, toda mi vida había cambiado. Como si no fuera suficiente, ella le dijo entre risas: tienes que darte prisa, cariño, ya no aguanto más tenerte solo para mí a ratitos, y él le prometió que muy pronto todo cambiaría. Esa complicidad entre ellos, tan natural, tan establecida, me dejó claro que aquello no era nuevo, que llevaba tiempo, que había sido planeado. Me sentí como una invitada en mi propia casa, una intrusa que no sabía lo que pasaba en las sombras de su propia vida. Todo lo que había construido, cuidado y sacrificado por él se había ido desmoronando sin que yo lo viera venir. No era un sueño, era la verdad, y me estaba gritando en la cara. Me llevé los dedos a los labios para no soltar el primer sollozo que me apretaba desde dentro, tragando con fuerza un llanto que amenazaba con romperme en pedazos. Cada palabra, cada risa, cada promesa dicha en esa conversación me hería más que 1000 insultos. Nunca imaginé que el hombre al que cuidé en su enfermedad estuviera usando su debilidad como pantalla para vivir una doble vida. La traición me ardía en la piel, y sin embargo no podía moverme, como si aún esperara que todo fuera una pesadilla de la que iba a despertar. Pero no lo era, y mi garganta estaba tan cerrada que apenas podía respirar. De pronto, escuché un susurro final, un «te amo», seguido de un beso ficticio, y después el tono seco de una llamada que se corta. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si la casa misma contuviera la respiración esperando el desastre. Oí cómo se levantaba de la cama, cómo arrastraba las pantuflas por el suelo, cómo se acercaba al pasillo sin sospechar que el infierno le esperaba al otro lado de la puerta. Yo me retiré medio paso, el corazón a punto de estallar, sabiendo que no había marcha atrás. Él venía hacia mí, y yo ya no era la misma que había salido de la oficina con ilusión. Salió del cuarto con paso lento, como quien no tiene prisa porque cree tenerlo todo bajo control, hasta que sus ojos chocaron con los míos en mitad del pasillo. Se quedó congelado, con la expresión borrándosele del rostro al instante, como si el alma se le hubiera caído al suelo. Yo no dije nada, lo miré fija, con la bolsa de comida aún en la mano, como un símbolo de todo lo que había dado por él. El silencio entre nosotros fue tan espeso que dolía respirarlo. Y en ese silencio, supo que lo había escuchado todo. Puso una mano en el marco de la puerta, como si necesitara apoyarse para no caer, y su rostro se volvió ceniza pura, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Tartamudeó algo sin sentido antes de preguntar con voz temblorosa: ¿hace cuánto estás aquí? Su tono no era de culpa, sino de miedo,
como si el castillo de mentiras que había construido estuviera derrumbándose a cámara lenta. Le vi tragar saliva y dar un paso hacia mí, pero yo no me moví. No necesitaba explicaciones, ya lo había oído todo. Le sostuve la mirada con toda la rabia contenida que hervía dentro de mí y le solté, sin levantar la voz, pero con una frialdad que ni yo sabía que tenía, el tiempo suficiente para ver que no eres quien pensaba. Vi cómo esas palabras le atravesaban el pecho, como la fachada de hombre arrepentido comenzaba a construirse a toda prisa en su cara. Pero ya no me importaban sus gestos, ni sus ojos brillosos, ni sus súplicas anticipadas. Me giré hacia el comedor con paso firme, sin mirar atrás. Él sabía que había cruzado una línea irreversible. Al llegar al salón, sentí como la rabia me subía desde el estómago hasta las manos, que ya no temblaban, sino que apretaban con fuerza la bolsa de comida. La miré un segundo, como quien mira una ilusión rota, y sin pensarlo, la lancé al suelo con violencia, viendo cómo el arroz se esparcía por las baldosas como mis propios pedazos. No grité, no lloré, no lo insulté, lo hice, dejando que ese gesto hablara por mí. Él dio un paso atrás, sorprendido, como si no esperara que yo reaccionara así. Me dolía todo, pero ya no estaba dispuesta a callar. Sin decir nada más, giré sobre mis talones y me dirigí al dormitorio, decidida a empacar mis cosas antes de que el veneno de sus palabras me hiciera dudar. Él vino detrás, soltando excusas inútiles, pero yo ya no las oía. Abrí el armario, cogí la maleta y empecé a meter ropa como un autómata. Cada prenda que guardaba era un trozo de vida que decidía no compartir más con él. No quería pensar, solo actuar, antes de que el dolor me arrastrara de nuevo. Ese momento marcó el principio de mi huida. Entró tras de mí con los ojos húmedos y una expresión que mezclaba miedo, culpa y desesperación, estirando los brazos como si su cercanía pudiera borrar lo que había dicho minutos antes. No es lo que parece, repetía una y otra vez, como un disco rayado, sin darse cuenta de que yo ya no estaba en ese lugar emocionalmente. Intentó tocarme el hombro, pero me aparté con un gesto seco que dejó claro que no iba a permitir ni una caricia más. Él aún no entendía que ya no podía salvar nada. Yo había escuchado todo y no había vuelta atrás. Comenzó a soltar frases sin sentido, que estaba confundido, que se había dejado llevar, que esa mujer no significaba nada realmente. Me miraba con ojos suplicantes, pero cada palabra suya me sonaba a burla, a insulto, a herida abierta. Decía que aún me amaba, que estaba enfermo y débil, que no sabía lo que hacía, como si eso fuera una excusa válida para traicionar mi confianza. Me hervía la sangre al oírle hablar así, como si yo fuera una niña ingenua. Pero ya no era la mujer que entró por esa puerta horas antes. De pronto, cayó de rodillas delante de mí, con las manos juntas, llorando como un actor desesperado que teme haber perdido al público para siempre. Me pedía que le diera otra oportunidad, que empezáramos de cero, que borráramos todo lo malo y reconstruyéramos lo nuestro. Esa escena, tan melodramática, tan falsa, me revolvió el estómago. Ya no podía distinguir si sus lágrimas eran reales o parte de su manipulación. Lo que sí sabía era que no quería pasar un día más con alguien capaz de mentirme en la cara y seguir llamándome su mujer. Le miré desde arriba, con el corazón hecho pedazos pero la voz clara, y le dije lo que llevaba años callando: no quiero saber nada más de ti. Voy a pedir el divorcio. Vi cómo su rostro se transformaba, como la súplica daba paso al terror de perder lo que siempre creyó seguro. No hubo gritos, ni discusiones, solo una verdad pronunciada sin miedo por primera vez. Me sorprendió lo tranquila que estaba, como si mi cuerpo ya supiera lo que tenía que hacer. Y esa tranquilidad le dolió más que cualquier reproche. Terminé de cerrar la maleta con manos firmes, me puse el abrigo sin mirar a los lados, y salí de la habitación mientras él seguía llorando, repitiendo promesas que ya no tenían peso. Caminé por el pasillo como quien huye de un incendio, sin detenerme, sin volver la cabeza, sin llevarme nada más que mi dignidad. Abrí la puerta con fuerza y la cerré tras de mí con un portazo seco, liberador, como el cierre final de una historia que me había destruido. Afuera, el aire frío me golpeó en la cara como una bofetada de realidad. Estaba sola, pero libre. Me fui directamente a casa de mi hermana sin avisar,
con la maleta en el maletero y el alma hecha trizas, deseando que alguien me abrazara sin hacer preguntas. Al abrir la puerta y verme con los ojos hinchados, ella no necesitó explicaciones, me rodeó con los brazos y me dejó llorar en silencio durante horas. Durante esa semana me convertí en un fantasma, comiendo poco, durmiendo mal, reviviendo cada palabra escuchada como si aún doliera igual. Pero estar con ella fue como flotar en un bote en mitad de un naufragio, no me salvaba, pero me mantenía a flote. Poco a poco, empecé a respirar otra vez. Una mañana me levanté, me miré al espejo y decidí que no podía seguir en pausa, esperando a sentirme mejor, tenía que moverme, aunque fuera arrastrándome. Busqué un piso pequeño en una zona tranquila y, con los pocos ahorros que tenía, lo alquilé sin pensarlo demasiado, como quien salta al vacío sin mirar abajo. No era grande, ni bonito, ni acogedor, pero era mío, y ese primer juego de llaves en mi mano me hizo sentir que podía empezar de nuevo. Dormí la primera noche en un colchón en el suelo, con lágrimas en los ojos y una extraña paz en el pecho. Era el primer paso hacia mí misma. Al día siguiente llamé a una abogada especializada en divorcios y le conté todo con voz firme, sin dramatismos, como quien expone una herida ya cauterizada. Le pedí que fuera rápido, limpio, sin negociaciones absurdas ni posibilidad de reconciliación. No quería dinero, ni muebles, ni nada que me atara a un pasado que había decidido soltar. Ella me miró con respeto y me dijo que pocas personas llegaban tan decididas a su despacho. Salí de allí con una copia de la demanda y la sensación de haber recuperado el control de mi vida. Apenas habían pasado unos días cuando me llegó una foto por WhatsApp, enviada por una amiga. Era él, paseando por el centro, cogido de la mano de aquella mujer. Iban sonrientes, despreocupados, como si nunca hubiera existido yo, como si su relación no hubiera empezado bajo la sombra de la traición. Me quedé mirando la imagen durante minutos, sin saber si llorar o reír de incredulidad. Ni siquiera había intentado disimular, ni mantener las apariencias, como si su nueva vida fuera algo de lo que sentirse orgulloso. Y por primera vez sentí vergüenza, pero por él. Días después, comenzaron a llegar comentarios de conocidos, de amigos en común, de vecinos que lo habían visto con ella, presentándola ya como su pareja. Algunos me miraban con lástima, otros con ese morbo disfrazado de preocupación, como si esperaran que yo reaccionara con escándalo. Yo sonreía por fuera, pero por dentro cada palabra me rajaba un poco más, como si la traición tuviera capas que seguían doliendo al descubrirse. Era injusto ver cómo quien había destrozado mi vida ahora caminaba tranquilo, sin reproches, como si hubiera elegido con total legitimidad. Sentí rabia, pero no por haber perdido a un hombre, sino por todo el tiempo que le había regalado. Una mañana, mientras tomaba café en un bar cercano al trabajo, vi pasar a su nueva pareja conduciendo un coche de lujo, uno de esos modelos que él siempre decía que eran excesivos cuando yo los mencionaba. Lo reconocí al instante, él se lo había comprado, y ella lo lucía como un trofeo, paseando por el barrio como si le debiéramos admiración. Me ardieron las mejillas, no de celos, sino de indignación. Jamás me permitió soñar con algo así, siempre había excusas, siempre prioridades. Y ahora, de pronto, había dinero, generosidad, regalos. Para ella, todo. Para mí, nada. Esa mujer comenzó a aparecer por todos lados, siempre arreglada, siempre con la sonrisa triunfal de quien cree haber ganado una batalla que ni siquiera le pertenecía. Iba al mismo gimnasio, al mismo supermercado, incluso pasaba cerca de mi nuevo piso como si el mundo le perteneciera. Nunca cruzamos palabras, pero nuestras miradas bastaban, la suya, altiva, la mía, fría. No necesitaba enfrentamientos, porque la verdadera respuesta era mi distancia. Y aunque no lo decía en voz alta, cada vez que la veía, me juraba no volver a rebajarme jamás. Un conocido me contó, casi con pena, que él le había comprado un apartamento a su nombre, uno moderno, céntrico, con terraza y vistas, algo que yo siempre soñé y que él decía que no podíamos permitirnos. Me sentí estafada, como si durante años me hubieran tenido viviendo a medias, negándome cosas no por falta de recursos, sino por falta de amor. Lo había dado todo por ese hombre, tiempo, paciencia, cuidado, compañía.
y ahora él repartía lujos a otra como si fueran caramelos. Fue entonces cuando supe que mi dolor tenía razón de ser. Y que nunca volvería a entregarme así. Aunque intentaba seguir con mi vida, esas noticias llegaban como cuchilladas inesperadas, abriendo heridas que creía cerradas. Iba a trabajar, organizaba mi casa, salía a caminar, pero por dentro aún sangraba, y lo peor era que nadie lo notaba. Sonreía por fuera, pero dormía poco y lloraba a escondidas, sintiendo que la injusticia me había dejado desnuda y sola. Me preguntaba si algún día él entendería todo el daño que me había hecho, o si viviría creyéndose una víctima. Pero más allá de él, el verdadero reto era perdonarme a mí por haberlo amado tanto. Una mañana cualquiera, mientras tomaba el café en la cocina, recibí una llamada inesperada. Era un amigo suyo, que aún tenía contacto con él. Me dijo, casi divertido, que la amante lo había dejado de un día para otro, sin avisar, llevándose sus cosas y desapareciendo del mapa. Me quedé en silencio, procesando la información con una mezcla extraña de alivio y vacío. No sentí alegría ni venganza, solo una especie de confirmación. La vida le estaba mostrando lo que yo ya sabía. Lo que empieza con mentira, acaba en ruina. Poco a poco supe más detalles. Se había marchado con una excusa cualquiera y ya no contestaba llamadas ni mensajes. Él la buscó desesperado, pero ella había desaparecido como si nunca hubiera existido. A través de una amiga supe que se había mudado a otra ciudad, dejando atrás todas las promesas y llevándose incluso objetos de valor que él ni notó que faltaban. Había usado su amor como moneda de cambio, y cuando ya no le servía, lo tiró sin mirar atrás. Todo lo que él había hecho por ella no fue suficiente. Y entonces comprendí que él también había sido usado. No tardaron en salir a la luz los detalles que confirmaban lo que muchos sospechaban. Le había vaciado 2 cuentas bancarias, usado tarjetas a su nombre y dejado facturas abiertas por todos lados. Él, que se creía en control, fue víctima de su propia ceguera, atrapado en una mentira que le costó caro. Irónicamente, había perdido mucho más de lo que imaginaba al traicionarme, no solo a mí, sino también su dignidad, su dinero y su falsa ilusión. Yo no hice nada, solo observé cómo todo caía por su propio peso. El karma no necesitó mi ayuda. La última vez que supe de él, estaba solo, endeudado, con la mirada apagada y sin rastro de la seguridad que una vez le caracterizaba. Nadie quería prestarle dinero, ni trabajar con él, y los amigos que antes lo acompañaban desaparecieron tan rápido como habían llegado. Lo vi una vez de lejos, sentado en un banco del parque, con la chaqueta raída y el móvil en la mano como si esperara una llamada que nunca llegaría. Esa imagen no me alegró, solo me confirmó que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y a él, le tocó el silencio. Mientras él se desmoronaba, yo me reconstruía en silencio, empezando por dentro, enfocándome en las cosas que siempre había pospuesto por cuidar de otros. Me matriculé en una carrera universitaria que había dejado a medias, volví a estudiar por las noches, a pesar del cansancio, con una determinación que no sabía que tenía. Cada nuevo aprendizaje era un ladrillo en mi nueva estructura, una forma de recordarme que aún tenía sueños propios. Fue duro, sí, pero cada logro me alejaba un poco más de quien fui con él. Por primera vez en años, me sentía viva. Años de experiencia laboral y formación me impulsaron a dar un paso valiente. Abrí una pequeña empresa en el centro de Madrid, con más ilusión que recursos. Era un local modesto, pero cada rincón llevaba algo de mí, desde los muebles reciclados hasta los detalles decorativos que yo misma coloqué. Comencé sola, organizando citas, redactando propuestas, vendiendo mis servicios con la misma pasión con la que antes sostenía un matrimonio que ya no existía. El miedo no desapareció, pero aprendí a caminar con él. Y esa semilla, regada con esfuerzo, empezó a crecer. Al principio fue agotador, trabajaba hasta la madrugada, contestando correos, cerrando cuentas, buscando clientes que no siempre llegaban. A veces solo facturaba lo justo para cubrir el alquiler del local y mis gastos personales, y me preguntaba si valía la pena seguir. Pero había algo distinto esta vez, era dueña de mi esfuerzo, y cada pequeño logro me llenaba de orgullo. No tenía aplausos ni premios, pero sí tenía paz. Y eso no lo había sentido en años. Con el tiempo,
El boca a boca empezó a funcionar, y mi empresa comenzó a atraer más atención, más clientes, más oportunidades. Un día cerré un contrato importante que me permitió contratar a mi primera empleada, una chica joven con la misma pasión que yo tenía al empezar. Invertí en mi marca, reformé el local y sin darme cuenta, pasé de sobrevivir a construir algo sólido. Mi nombre empezó a sonar en el sector, y lo que comenzó como un salvavidas se convirtió en un barco que navegaba con fuerza. Me sentí, por fin, en mi sitio. Ya no era la mujer que un día volvió a casa con una bolsa de comida en la mano, ahora era una empresaria respetada, una mujer fuerte, segura, que hablaba con firmeza y decidía sin miedo. Me miraba al espejo y veía cicatrices, sí, pero también fuego en los ojos, determinación en el gesto, orgullo en la postura. La gente empezó a notarlo, clientes, colaboradores, incluso desconocidos que me preguntaban cómo había logrado tanto. No era éxito lo que buscaba, era dignidad. Y ahora la tenía de sobra. Una tarde cualquiera, mientras salía de una reunión en un café del centro, lo vi al otro lado de la calle. Era él, más delgado, encorvado, con la mirada perdida y un aspecto envejecido que no reconocía. Tardó unos segundos en darse cuenta de que era yo, y cuando lo hizo, sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y vergüenza que no supo disimular. Se quedó quieto, como esperando que me acercara, pero yo no lo hice. El pasado se quedó donde debía estar. Y yo seguí caminando. Intentó dar unos pasos hacia mí, pero bastó una mirada mía para que se detuviera. No hubo palabras, solo un silencio cargado de todo lo que ya no éramos, de todo lo que él había destruido sin vuelta atrás. Sus ojos decían lo que su boca no se atrevía, que se había equivocado, que me había perdido, que lo sabía demasiado tarde. Bajó la cabeza y se giró lentamente, como si el peso de sus decisiones ya no le dejara sostenerse. Yo seguí mi camino sin volver la vista atrás. La herida ya no me sangraba. Aquel encuentro me demostró que ya no necesitaba explicaciones, ni disculpas, ni una conversación pendiente para cerrar nada. Me bastó con ver su rostro derrotado y sentir, por dentro, una serenidad que nunca había tenido mientras estaba a su lado. No me temblaron las piernas ni me ardió el pecho, al contrario, me sentí liviana, como si al fin me hubiera despegado del todo de esa etapa. Comprendí que él ya no tenía ningún poder sobre mí, ni siquiera el de despertar rencor. Y en ese momento, me supe libre de verdad. 2 años después, en un evento empresarial, conocí a un hombre que nada tenía que ver con mi pasado, reservado, atento, con una mirada limpia y una calma que desarmaba. Empezamos hablando de trabajo, de proyectos comunes, de metas compartidas, pero poco a poco las conversaciones se volvieron más personales. Me gustaba su forma de escuchar sin interrumpir, de no imponer, de valorar cada palabra. No hubo fuegos artificiales, sino algo más profundo, una paz que me era desconocida. Y por primera vez, no tuve miedo de sentir algo de nuevo. Empezamos a colaborar en algunos proyectos y descubrimos que, trabajando juntos, éramos un equipo potente. Él aportaba estructura, yo creatividad, y juntos conseguíamos resultados sorprendentes. Nuestra confianza profesional fue creciendo a la par que una complicidad natural, sin pretensiones ni juegos. Compartíamos valores, maneras de ver el mundo, el mismo respeto por el tiempo y el espacio del otro. Me impresionaba su coherencia, su manera firme pero empática de tomar decisiones. Con él, todo fluía sin esfuerzo, y eso me hacía bajar la guardia poco a poco. Una noche, después de cerrar una negociación complicada, salimos a celebrar con una copa en un bar discreto. En medio de una conversación sobre nuestras familias, nuestras heridas y lo que ya no estábamos dispuestos a tolerar en la vida, le miré y sentí algo que no me esperaba, tranquilidad. No era pasión desbordada ni emoción nerviosa, era algo más sólido, más sereno, más real. Él me cogió la mano sin apuro, sin miedo, y yo no la solté. En ese instante supe que algo importante había comenzado. Con él no necesitaba fingir ni esconder mis cicatrices, le conté mi historia poco a poco y nunca me miró con lástima, sino con respeto. Me animaba a tomar decisiones, a confiar en mis ideas, a celebrar mis logros sin reducirlos ni apropiarse de ellos. Jamás intentó salvarme,
porque entendía que yo ya me había salvado sola. Su cariño era tranquilo, constante, sin altibajos ni manipulación. Y eso, después de tanto, fue el mayor regalo. Con el tiempo, lo que era una relación de trabajo y luego una amistad cercana se transformó en algo que ambos sabíamos que merecía ser cuidado con nombre propio. Empezamos a salir como pareja, sin prisas, sin promesas exageradas, viviendo el presente con honestidad. Cada día a su lado confirmaba que el amor no duele cuando es verdadero. No tenía que demostrarle nada ni ganarme su atención, ya estaba allí, firme, eligiéndome sin condiciones. Y yo, por fin, también me elegí a mí misma. Nuestra relación creció con raíces profundas, construida con paciencia, respeto y alegría compartida. Decidimos unir nuestros caminos también en lo profesional, y nos convertimos en socios oficiales, complementándonos de forma natural. Él valoraba mis decisiones, confiaba en mis ideas, y juntos aprendimos a compartir sin invadirnos. Nuestra casa no era un campo de batalla, sino un refugio al que siempre queríamos volver. Y cada noche, al cerrar los ojos, me sentía en paz. Cuando decidimos casarnos, no quisimos grandes celebraciones ni espectáculos, solo invitamos a quienes realmente habían estado en los momentos duros y sabían lo que significaba para nosotros este paso. Fue una ceremonia sencilla, emotiva, rodeados de familia cercana y unos pocos amigos que lloraron con nosotros al vernos dar ese sí tan cargado de historia. No fue una boda perfecta, pero fue profundamente auténtica. Yo llevaba un vestido sencillo y él no paraba de mirarme como si no pudiera creerlo. Ese día sentí que el pasado, al fin, se cerraba con dignidad. Meses después, cuando ya no lo esperábamos, llegó la sorpresa: estaba embarazada. Lloré de miedo, de alegría, de vértigo, de todo junto, mientras él me abrazaba con una ternura que me calmó en segundos. Vivimos el embarazo como una bendición inesperada, con ilusión pero sin idealizar, sabiendo que la vida puede cambiar de un día para otro. Cuando nació nuestro hijo, y lo tuve por primera vez en brazos, entendí por qué todo había pasado como pasó. Él fue la vida diciéndome que aún quedaban cosas buenas por vivir. Nunca olvidé el dolor que me trajo hasta aquí, pero ya no me dominaba, se volvió una cicatriz firme, visible, que ya no sangraba pero me recordaba quién fui. No borré esa parte de mi historia porque me hizo fuerte, me enseñó a reconocer el amor real y a no conformarme nunca más con migajas. A veces, en medio de la noche, recuerdo aquella llamada, aquel pasillo, aquel portazo, y me abrazo a mí misma por no haber vuelto. Porque esa mujer rota no solo se reconstruyó, se convirtió en la mejor versión de sí misma. Mientras yo crecía como mujer, como madre y como profesional, él seguía dando tumbos, sin rumbo, sin pareja, sin trabajo estable, arrastrando la misma tristeza que un día me dejó a mí. Lo veía a veces en redes sociales, con frases melancólicas y fotos antiguas, como si viviera anclado a un pasado que ya no existía. La gente dejó de hablar de él y empezó a hablar de mí, no con lástima, sino con respeto. Había quedado claro quién perdió más. Y no necesitaba decirlo en voz alta, la vida lo decía por mí. Una tarde recibí un mensaje suyo, inesperado, como un fantasma llamando a la puerta del presente. Me decía que se había equivocado, que aún pensaba en mí, que si alguna vez quería hablar, él estaría allí. Leí sus palabras sin rabia, pero también sin emoción, ya no dolían, ya no importaban. Tardé unos minutos en responderle con un simple, te deseo lo mejor, y lo bloqueé sin dudar. Porque volver atrás sería traicionarme a mí misma, y ya no era esa mujer. Años antes, habría soñado con escuchar esas palabras, pero ahora eran solo el eco tardío de una historia que ya no me definía. Él, que un día creyó que podía tenerlo todo sin perder nada, se quedó sin amor, sin dinero, sin respeto. Yo no tuve que hacer nada para que la vida le enseñara la lección, se la dio sola, paso a paso, con una exactitud implacable. Lo que él me hizo, otro se lo hizo a él. Y yo lo supe sin necesidad de verlo caer. A veces, cuando estoy sola y pienso en todo lo vivido, me sorprendo dándole las gracias en silencio. Porque su traición fue la chispa que encendió mi renacer, el empujón que necesitaba para mirar hacia dentro y recuperar mi voz. Nunca quise ese dolor,
pero sin él, no habría llegado hasta aquí. Me dolió tanto que aprendí a quererme. Y al final, su abandono fue mi mayor regalo. Es curioso cómo aquello que me rompió fue también lo que me reconstruyó, pieza a pieza, hasta convertirme en una mujer que jamás habría imaginado ser. La vida no me devolvió lo que me quitó, me dio algo mejor. No fue suerte ni magia, fue trabajo, paciencia y coraje. Él creyó destruirme, pero solo logró liberarme. Y el destino, con ironía perfecta, lo dejó atrás mientras yo avanzaba. Después de todo lo vivido, entendí que el amor verdadero empieza por una misma, por no conformarse, por no callarse lo que duele, por ponerse en primer lugar sin culpa. Aprendí que quien te ama no te hace dudar, no te miente, no te esconde, y que las segundas oportunidades deben ser para una, no para quien te falló. Aprendí que el silencio también es una respuesta, y que cerrar puertas puede ser un acto de amor propio. Hoy no busco finales felices, busco principios dignos. Y eso, al fin, lo tengo. No me convertí en la mujer triunfadora que soy por venganza, sino por justicia conmigo misma. Cada paso, cada noche en vela, cada lágrima callada, me llevaron hasta aquí, y hoy miro hacia atrás sin arrepentimientos. Soy madre, soy empresaria, soy compañera, soy mujer completa. No necesito demostrarle nada a nadie. Y eso, después de todo, es la mayor victoria. Cada mañana, al despertar con mi hijo en casa y un compañero que me respeta, me doy cuenta de que la paz no hace ruido, pero llena todo. Ya no vivo esperando explicaciones, ni revisando el pasado en busca de respuestas. Me basta con ver la sonrisa de mi hijo, el abrazo de mi marido, y saber que elegí bien al dejar atrás lo que me hacía daño. El amor llegó cuando dejé de mendigarlo. Y esa certeza me sostiene. Hoy, al mirar todo lo que he vivido, puedo decir sin miedo que aquel día, volviendo a casa con una bolsa de comida en la mano, no supe que mi vida cambiaría para siempre. Perdí a un hombre, sí, pero me encontré a mí. Y aunque dolió más de lo que puedo explicar, también me transformó más de lo que imaginaba. A veces, los males vienen para abrirte la puerta hacia lo que mereces. Y yo, ya estoy dentro.